Padre Celestial, que tú, Señor, por favor, tomes el control, papito lindo, de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre Celestial. Hoy nos presentamos confiadamente delante de tu presencia, Señor, como tu palabra nos lo muestra, delante del trono de la gracia, para suplicar esa ayuda, Señor, oportuna, esa gracia oportuna, esa misericordia, papito lindo, oportuna, creyendo, Señor, como lo leímos, Señor, en tu palabra, papito lindo, que no nos afanemos, Padre Celestial, porque cada día lo leíamos, trae su propio mal. Hoy te suplicamos, Señor, que podamos estar refugiados, Señor, bajo tus alas, y que tú nos cambies, nos transformes y nos renueves, Señor, conforme, papito lindo, a tu voluntad, a tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Bendigo a tu pueblo, papito lindo, al que está presente acá, al que se va a conectar, Señor, al que se ha conectado o al que verá después este tema, Señor, lo escuchará. Padre, bien, te los bendecimos creyendo que tu palabra, Señor, en ninguno de nosotros volverá vacía, sino que antes bien cumplirá ese propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Amén. Le damos una ofrenda de palmas, mis amados hermanos, una vez más a nuestro Señor. Gloria a Dios. Una vez más, Dios me los bendiga. Amén. Y yo no sé, imagino que sí, ¿verdad? Si le pusieron atención a la profecía esta mañana, mis amados hermanos. Pero la profecía decía que nos tenemos que convertir. Amén. Miren, mi esposa y yo, mis amados hermanos, quisiera decir normalmente, pero normalmente pudiera pensar como que a veces sí, pero es que la mayoría de veces ni ella ni yo, cuando el otro va a predicar, sabemos qué es lo que el otro va a predicar. Amén. Y yo esta mañana, mis amados hermanos, tenía abiertos tres temas. Amén. Uno era de la obra del evangelismo, el otro de aptos para la guerra, y el otro era de, ay Dios mío, aquel tema que el plan de Dios al confrontarnos. Esos tres temas tenía, pero el Señor, mis amados hermanos, me ha movido a esto, no lo sé, pero desde hace algún tiempo, si ustedes se recuerdan, yo les dije, mis amados hermanos, de que iba a empezar a evangelizar. Amén. Miren, bendito Dios, ya tenemos aquí los volantes, mis amados hermanos. Ahí les voy a dar uno a cada uno de ustedes para empezar a evangelizar. Amén. En estos días también pasó algo de que el pastor, mis amados hermanos Luis, el pastor de Tucurri, que él habló con todos los pastores en un estudio pastoral y dijo que iba a abrir un programa, ¿verdad? Y el plan, la idea de él era que en su momento todos los pastores del ministerio pues predicáramos, participáramos, ¿verdad? Lleva 2 programas. Uno fue este sábado y el primero este sábado, hace 8 días. Yo les digo, él lo dijo delante de todos los pastores, dijo, bueno, yo quiero que todos participen. Entonces yo dije, está bien, yo sé que voy a participar porque él lo dijo, nos hizo la invitación a todos, pero no me imaginaba que tan pronto me iba a invitar, ¿verdad? Porque apenas el segundo programa y que ya me invitara, entonces me agarró por sorpresa. Pero en medio de esto, él pues mandó el tema, ¿verdad? Pastor, y yo quiero que hablemos de esto, del evangelismo. Y él me llamó a mí antes y yo le decía, mire pastor, lo que yo ya les había hecho a ustedes, de que el Señor había puesto en mí la necesidad de esto, de hacer evangelismo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad allá afuera que cuando ustedes y yo vemos, vamos a decirlo así, nuestras necesidades comparadas con las necesidades de otras personas allá afuera, la verdad que los nuestros ni necesidades son, mis amados hermanos. A veces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, y yo les puedo decir, hablando personalmente, yo tengo necesidad de un par de zapatos, pero cuando voy a ver, mis amados hermanos, yo me vine de Guatemala creo que con 2 pares de zapatos, o 3 creo, pero cuando voy a ver, les digo, tengo necesidad de un par de zapatos, pero cuando voy a ver, ya tengo como 10 pares de zapatos. Entonces tengo necesidad de un par de zapatos. Sí, porque no tengo negro. No tengo necesidad de un par de zapatos, pero yo digo que tengo necesidad porque hay unos que ya se me están rompiendo, y zapatos formales solo tengo esos que se me están rompiendo y estos de cargo puesto. Entonces digo, tengo necesidad de un par de zapatos, pero cuando veo el lugar donde guardo mis zapatos, 10 pares de zapatos.
O sea, ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿Será eso una necesidad verdadera? Como por ejemplo, tal vez allá afuera hay gente que el día de hoy amaneció sin nada para la comida. ¿Se compararán esas necesidades? No mío ni necesidades. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces nuestras necesidades son así. Tenemos necesidad, por ejemplo, de pagar algo, pero porque me metí a comprarlo, no porque nadie me obligó. Pero hay gente allá, mis amados hermanos, que no tiene tal vez el día de hoy, tal vez ni para pagar una necesidad básica como la luz o el agua. Amén. Entonces, cuando vemos las necesidades de ellos comparadas con las nuestras no son necesidades. Estamos en donde estamos porque así lo hemos decidido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero hablarles el día de hoy de este tema. El tema yo lo había estudiado originalmente para predicarlo ayer en ese foro que se hizo, no sé exactamente cómo llamarlo, pero les digo, de lo que preparé, mis amados hermanos, solamente esto mencioné. Imagínense ustedes, solo la primera, y ahí el tema pues se centró en el evangelismo, pero como no era solamente yo, ¿verdad? Habíamos varios pastores, pero yo tengo la necesidad en mi corazón, en mi espíritu, mis amados hermanos, de empezar a prepararnos, amén, cada uno de nosotros para hacer evangelismo, amén. Ahí está, bueno, mi esposa, no sé, no recuerdo, tal vez me equivoque, pero yo creo que sí. Pero nosotros en Guatemala, mis amados hermanos, salíamos a evangelizar. Íbamos de casa en casa tocando las puertas, y al final de hacer este evangelismo hacíamos un culto en la calle, y ahí llegaba la gente y algunos aceptaron ahí, amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si lo hicimos en algún momento allá, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Eso sí, les digo, allá en Guatemala no salía yo solito, salíamos todos los miembros de la congregación. Ahí tengo algunas fotos, las voy a buscar y se las voy a enviar, si me acuerdo de buscarlas, ¿verdad? Donde hay unos niños, mis amados, ya están más altos que yo están, y salíamos con ellos a tocar las puertas, amén. Entonces acá mi esposa dijo uno de estos días, hermano, vamos a salir a evangelizar, quien quiera salir a evangelizar nos avisa. Bueno, lo voy a dejar nada más ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 5 dice: porque vendrá el tiempo, escuchen esto mis amados hermanos, es este tiempo. Cuando el apóstol Pablo estaba diciéndole esto a Timoteo, lógicamente es una profecía de lo que vendría. Pero ahora les digo yo, no es que este tiempo vaya a venir, sino es que este tiempo ya vino, ya llegó, ya estamos en este tiempo. Vean cuál es el tiempo en el que estamos. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán, escuchen lo que dice acá, para sí maestros conforme a sus propios deseos. Bien, tendría muchas cosas que decirles ahí, mis amados hermanos, pero como consejo, cada quien sabe, yo no puedo, por ejemplo, decirles, por ponerles un ejemplo, yo no puedo decirles, hermanos, no coman mariscos porque son malos. Porque ¿desde qué ángulo les voy a decir eso? Desde el punto de vista, desde el ángulo de que como a mí no me gusta, si ustedes comen es malo. O sea, ¿puedo decírselos? No, ¿por qué? Porque para mí, no sé si es malo, lo siento que no me gusta, pero yo sí puedo decirles, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestra dieta, ¿verdad? De qué es lo que comemos, amén, pues tenemos que cuidar también a quién es el que oímos. Yo conozco mucha gente, mis amados hermanos, que gloria a Dios pertenecen al ministerio, no me refiero aquí, sino a Ebenezer, a nivel mundial, ¿verdad? Y pues cada quien sabrá qué escucha y a quién escucha. Pero ¿cuál es el conflicto con esto? Es que cuando ustedes y yo escuchamos otras voces, por naturaleza el ser humano es así, empieza a comparar. ¿Y cuál es el problema de esto? De que si ustedes y yo, por mencionar algo, por ejemplo, si queremos una iglesia de que hable de la prosperidad, ¿será que no la vamos a encontrar? Sí, si queremos una iglesia que a los varones, ¿verdad? No tengo nada en contra de las mujeres, les tolere su arete aquí o aquí, ¿qué creen? ¿La vamos a encontrar?
Amén. Entonces por eso dice acá la palabra de que este es el tiempo, mis amados hermanos, en donde la gente está buscando maestros, pero que les digan lo que quieren escuchar, que les toleren cualquier cosa. Y eso, mis amados hermanos, les digo, dice la Biblia, no lo digo yo, que si nosotros, lo dice el apóstol Pablo, predicáramos para agradar a los hombres, entonces no seríamos siervos de Dios. Es algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, es que si ustedes y yo buscamos agradar a los hombres, va a llegar un momento en el que vamos a desagradar a Dios. Amén. Pero si ustedes y yo buscamos agradar a Dios, va a llegar un momento. ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? ¿Qué momento va a llegar? Espérenme, ahí hasta se me olvidó que les pregunté. ¿Qué les pregunté? Ok, va a llegar un momento entonces, gracias, en que si yo busco agradar a Dios, creo que el hermano Álvaro respondió, vamos a desagradar a los hombres. Ustedes y yo, por eso, yo lo mencionaba en medio de la oración inicial, el grave error de los fariseos. Los fariseos buscaban agradar a Dios, pero no querían desagradar a los hombres. Entonces, si ustedes y yo vivimos de esa forma, buscando agradar a Dios y buscando agradar a los hombres, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que vamos a encontrar en el camino, mis amados hermanos, gente como esta, maestros conforme a nuestros propios, no corazón, sino conforme a nuestros propios deseos. ¿Por qué creen ustedes? Les pregunto. Miren, yo sé que ustedes lo han leído y si no, pues espero que lo lean para que vean que no me lo estoy inventando. Pero hubo un momento en el que Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Sí lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos cuando el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor Jesús de los reconocidos, verdad? 12. Y el Señor a la mesa les pregunta, les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y los 12 le preguntan, bueno, los 12 le hacen una pregunta. Los 12 le dicen, ¿seré yo, Señor? Y esa pregunta sonó 11 veces. Pero vino una pregunta número 12. Y la pregunta número 12 le preguntan, escúchame, las 11 preguntas primeras son, ¿seré yo, Señor? Pero la pregunta número 12 dice, ¿seré yo, maestro? Pregunto, ¿es la misma pregunta? ¿Dónde está la diferencia? Ahí se los dejo para que lo piensen. Pero mi pregunta es esta. El Señor está hablando y está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. No dijo los 12 me van a traicionar, dijo uno. Pero mi pregunta es, yo sé que la pastora ya tiene la respuesta, respondan ustedes. ¿Por qué preguntaron los 12? ¿Por qué los 12 le preguntan, ¿seré yo, Señor? Porque todos, ¿qué? Porque todos seguramente habían pensado en traicionar. Ok, pensemos. Lo traicionan. Dejemos a Judas por un lado. Ellos, después de lo que recibieron de parte de Jesús, no se iban a quedar solo así. ¿A quién creen ustedes que iban a seguir? No se olviden qué es lo que estamos hablando. Maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué creen ustedes que hubieran hecho? ¿Sí me entienden con la pregunta o no? Miren pues, están los 12 y los 12 piensan, los 12 dicen, ¿seré yo, maestro? La respuesta de Jocelyn es, seguro los 12 pensaron en traicionarlo. Ok, ellos lo traicionan, se apartan, se alejan de Jesús. ¿A dónde se hubieran ido? Maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué hubieran ido a buscar? Maestros conforme a sus propios deseos. Lo que ellos querían escuchar. Amén.
Entonces, ¿por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque ese es el tiempo que se está viviendo. De que yo quiero, hablo por mí, y si yo logro, mis amados hermanos, entender lo que vamos a hablar de la obra de evangelismo, entonces yo no voy a andar buscando a alguien que me acuchuche, que me contemple, que me solape todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo voy a tener es alguien conforme a mis propios deseos. Y en ese momento entra el pensamiento, este no es conforme a mis propios deseos. Pero una cosa es conforme a nuestros deseos y otra cosa es conforme al corazón. Y ahí es, mis amados hermanos, en donde ustedes y yo tenemos que empezar a escudriñar nuestro corazón. Si en realidad mi corazón es conforme al corazón del que me cubre o no. En este caso, ¿quién es el que nos cubre? No dije quién los, sino quién nos. Exacto. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que escudriñar. ¿Será mi corazón conforme al de Dios? Yo les digo sin que ustedes me respondan, no. Su corazón no es conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque andamos buscando a alguien conforme a nuestros propios deseos. Y les digo, todo aquel que lo encuentre, lo que va a encontrar es un fariseo que lo convierta en prosélito, dice la Biblia, en 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Por eso es, mis amados, ¿cómo se evita esto? Haciendo obra de evangelismo. Haciendo obra de evangelismo, porque entonces, en lugar de estar pensando en mis propios deseos, mis amados hermanos, vamos a ver las necesidades del otro, y cuando veamos nuestros deseos, nuestras necesidades, nos vamos a dar cuenta que lo que yo estoy pasando no se compara con lo que la gente allá afuera está pasando. Entonces ya uno deja de vivir conforme a sus deseos, emociones, sentimientos y pasiones, y empieza a vivir para Dios, empieza a servirle a Dios. Yo creo, mis amados hermanos, que la razón por la cual ustedes y yo estamos en este lugar es porque anhelamos servirle a Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es morir a nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque si yo no muero a mis deseos, miren, es que esto es así, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo ponerles un ejemplo? Es que tengo un ejemplo, pero no quiero ofender a ninguno de ustedes, lógicamente, sino a los que van a escuchar. Si lo escuchan, mejor le pongo pausa, graban. Entonces, este es el conflicto, mis amados hermanos, que si yo tengo malos deseos o quiero que me suplan mis propios deseos, ¿a qué tipo de gente me voy a llegar? ¿Con qué tipo de gente me voy a sentir cómodo? ¿Con qué tipo de gente me voy a sentir cómoda? Pues con los que sean igual a mí, mis amados hermanos, con los que piensen y que mis propios deseos son iguales, y ahí vamos a estar. Como dicen ustedes, pura vida. Pero cuando encuentre uno que no piense igual que yo, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo maestro? Ahí pasa por la mente la traición, el apartarse, el alejarse. ¿Por qué? Porque me están dando donde más me duele. ¿Cómo se evita todo eso? Ay, no me digan que no me van a responder porque ya les dije. Muy bien, muchas gracias. Evangelizando. Porque evangelizando, repito, yo me doy cuenta de que lo mío es juego de niños comparado con la necesidad que la gente tenía afuera. Me voy dando a entender. Y le escuchen lo que sigue diciendo: y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. En medio de todo lo que dice ahí, que puede estar pasando en el mundo, y en medio de todo lo que ustedes y yo sabemos que está pasando en este mundo, dice: pero tú, pónganle ustedes su nombre. ¿Cuál sería el nombre? Le está hablando aquí, le está hablando el apóstol Pablo al apóstol Timoteo. Pero tú, pónganle su nombre. Ahí está, gracias. Pero tú, los nombres que mencionaron, sé sobrio. En todas las cosas sufre penalidades. ¿Y qué le dice acá? Y haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Pregunto, el apóstol Timoteo, ¿era evangelista? No, les acabo de decir, él era apóstol, no era evangelista.
El apóstol Pablo sí era evangelista. El apóstol Pablo era evangelista, apóstol y maestro. Pero Timoteo era apóstol, pastor, y le dicen, y cumple y haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Vamos a avanzar acá, mis amados hermanos. Miren, lo que yo anhelo es, lógicamente, sobre todo, ¿verdad?, es que las almas, pues, el Señor rescate más almas y que las almas que rescatemos sean para Él. Amén. Pero de por medio también, mis amados hermanos, que ustedes y yo demos fruto, que la iglesia crezca. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo nos analizamos como seres humanos individuales, ¿acaso no conforme fuimos creciendo, conforme fuimos desarrollando, fuimos teniendo mayores capacidades? Amén. Pues ¿qué creen que va a pasar con la iglesia si la iglesia crece? La iglesia va a tener mayores capacidades. Amén. Bien, yo me he preguntado desde que estoy acá, no voy a grabar, hermanos, porque es necesario de que el ministerio crezca para que el ministerio tenga mejores y más grandes capacidades. Amén. Y ahí entonces ustedes y yo ya dejamos de centrarnos en nosotros y empezamos a centrarnos en que hay gente que en realidad tiene necesidad, mis amados hermanos. Amén. Y que ustedes y yo conozco sus corazones. Si pudiéramos, el apóstol Pablo lo decía, yo sé que si ustedes pudieran, se arrancarían los ojos y me los entregaran, pero no se puede, ¿verdad? Miren el amor que el apóstol Pablo habla que le tenían. De que si el apóstol Pablo hubiera necesitado un par de ojos, se los sacan, no a él, ¿verdad? Se los sacan y se los dan. Pero ¿qué creen que pasaría, mis amados hermanos, en otros lugares? No se los sacan para dar, sino se los sacan al pastor para que no vea. Entonces, cuando ustedes y yo nos damos cuenta de esto, es necesario, así como nos fue necesario desarrollar, crecer para tener más y más grandes capacidades, así también es necesario que, no me refiero a esta iglesia, sino que a la iglesia aquí en Costa Rica crezca. Pero ¿cómo va a crecer? Evangelizan. Pero para que yo, pues cuando hablo yo me refiero a cada uno de nosotros, tengamos la capacidad de evangelizar, lo primero que tengo que hacer es lo que decía el Señor por medio de la pastora el día de hoy: convertirme al Señor. Que en realidad yo tenga testimonio del Espíritu, así lo dice el libro de Romanos, que el Espíritu nos dé testimonio a nuestro espíritu de que en realidad yo soy una persona que se ha convertido de verdad a Cristo. No alguien que profesa una religión, sino alguien que en realidad se ha convertido. Amén. Y si yo me he convertido al Señor, nada ni nadie, lo dice la Biblia, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni principados, ni la muerte, ni cuchillo, ni desnudez, nada me podrá, ¿qué dice?, apartar del amor de Dios. Y es aquí, mis amados hermanos, en donde venimos nosotros como le pasó al hijo pródigo, a ese volver en sí. ¿De qué tanto bien, digámoslo así, hemos hecho con el conocimiento que tenemos de Cristo a la sociedad? Porque al final de eso se trata, mis amados, de evangelizar. No estamos acá para evangelizar y que mi país sea mejor, pero estamos acá para evangelizar y que esas almas, pues, y yo lleguemos a estar con el Señor allá, ¿verdad? Pero ¿acaso no creen ustedes que si yo evangelizo una familia y esa familia viene para Cristo, pensemos esa familia tenía, mencióname algún tipo de pecados, por favor? Tenía vicios, ¿qué más? ¿Ah? Eran muy mentirosos. ¿Y si yo los evangelizo? ¿Qué creen que pasará con esa familia? Se va a hacer restaurado. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que tenemos trabajo que hacer. Pero para hacer ese trabajo tengo que convertirme al Señor y dejar mis propios deseos, dejar de pensar en mí. Mis amados hermanos, ¿qué creen que hubiera pasado si Jesús se pone a pensar en Él?
Y a él sí que le hicimos. Yo creo que él dice, cuando él dice, ¿acaso no puedo yo pedirle a mi padre 2 miríadas de ángeles y que me venga a defender? Yo les hubiera pedido, pero para destruirnos a todos nosotros. Mas sin embargo no lo hizo. Como un cordero mudo fue al matadero, dice. ¿Por qué? Porque él sabía a qué venía. ¿Y a qué vino él? Escrito está que él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y esos perdidos, mis amados hermanos, éramos tú y yo. Nos encontró, y ¿acaso no nos ha cambiado la vida al conocerlo? Claro que sí, mis amados hermanos. Ahora bien, yo quiero leerles rápidamente esto, no me voy a detener mucho acá. Pero miren, aquí donde dice, haz el trabajo de un evangelista. Otras versiones dicen, dedícate a tu trabajo de evangelizar. Entonces, imagínense, mis amados, aquí se lo está hablando a un ministro. Hay muchos pastores, y los bendigo, mejor no me meto a hablar de los pastores, mejor hablemos de gente. Hay mucha gente que quiere dedicarse a tiempo completo a servirle al Señor. Pero cuando escudriñamos ese yo quiero estar a tiempo completo, lo que quieren en realidad es no tener un trabajo. Porque hay mucha gente que está a tiempo completo, pero no evangeliza. Entonces, si yo digo que estoy a tiempo completo, ¿qué debería de hacer en el tiempo que no estoy aquí? Evangelizar. Amén. Entonces, por eso hoy les digo, aquí están los volantes. Les voy a dar uno. Al final vamos a hacer algo, mis amados hermanos, y vamos a empezar con cositas pequeñas a evangelizar. La Biblia dice, pídeme, dice el Salmo 62, me parece que es, y si no es el 62, es un salmo entre el 1 y el 150. Pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones. Y la Biblia también dice, ¿qué pues son las naciones, sino los corazones de los hombres? Amén. Entonces dice acá, dedícate a tu trabajo de evangelizador. O sea, así como ustedes y yo, mis amados hermanos, nos dedicamos a más de algo, también deberíamos de dedicarle. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que ustedes y yo podemos dedicarle al evangelismo durante el día? Ayúdenme, porque si no se me voy perdiendo el tiempo de grabación. ¿Cuánto tiempo creen que puedo dedicarle? Depende del día, ya empezamos a ver, depende de. Solo dígame, ¿cuánto tiempo? Ay, hermanos, estoy grabando y estoy perdiendo tiempo de grabación. Depende del día, porque hay días que no pueden hacer 2 horas, hay días que está casi libre, va el día completo. Ah, miren, qué bandido, del día completo, dice, gloria a Dios. Ah, miren, ¿por qué les hago yo esto? Les digo yo esto, perdón. Porque será que yo no puedo dedicar 5 minutos al día. 5. Para hablarle a alguien de Cristo. Siendo tal vez exagerado, como dice el hermano, bueno, hay días que tengo que hacer más cosas, está bien. En eso yo no voy a entrar. Amén. Pero ¿será que 10 minutitos para hablarle a alguien? Por ejemplo, aquí está, 100 tratados, digámosle así. ¿En cuánto tiempo puedo entregarlos? Solo entregarlos, no hablarles, solo Dios le bendiga, 100 tratados. ¿Sí? Una hora, ¿verdad? Por ejemplo, me paro en un parque. Va, pensemos que yo pueda dedicarle al Señor ese tiempo en lo que se me terminan 100 tratados. ¿Será que no lo puedo hacer? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Así como me dedico, porque todo lo demás que ustedes y yo hacemos, para hacerlo le tenemos que dedicar tiempo. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo ustedes, hermanas, o los que cocinan, verdad? ¿En cuánto tiempo hacen ustedes así un platillo así rico? 1 hora, va, 1 hora. En 1 hora se entregarán estos. Tal vez menos, ¿verdad? Entonces eso es a lo que yo voy. De que por qué, mis amados hermanos, es de que lamentablemente no se hace evangelismo. Porque dedicamos nuestro tiempo, y no estoy diciendo que esté mal, porque hay que comer, hay que trabajar,
Amén. O sea, pero el tiempo lo dedicamos a otras cosas y no le dedicamos tiempo a hacer evangelismo. Yo considero, mis amados hermanos, que unos 10 minutos bien lo podemos hacer. 10 minutos. A veces les digo, ni siquiera hace falta, ustedes que tienen negocio, salir. La gente solita llega a buscarlos. Un tratadito, Dios le bendiga. ¿Qué perdimos de tiempo ahí? Nada. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para que haya evangelismo, ustedes y yo tenemos que dedicar un tiempecito. Un tiempecito. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Yo les digo, mis amados hermanos, cuando yo empecé, no les puedo decir exactamente por qué lo dejé de hacer, pero yo toda la vida he andado con un maletín, una mochila, un bulto, creo que le dicen acá, y tratados. Siempre he cargado tratados. Allá en Guatemala eran muy baratos. Los 1000 tratados los daban en 300 colones, como 5 quetzales, creo yo que algo así es. Pero a mí 5 quetzales me costaban 1000 tratados. ¿Qué gasto? Y estos todavía nos lo están regalando, ¿no? O sea, ni 300 colones cuesta. Porque no lo saca, ¿vale? Ok, ¿por qué les digo esto? Porque eso es todo lo que tenemos. Dediquémosle un tiempecito a el evangelismo. Al final no importa, mis amados hermanos, si las almas que yo evangelice se vienen para la iglesia que yo me congrego, porque lo que sí importa es que esa alma acepte a Cristo. Y la Biblia dice, uno siembra, otro riega, pero quien da el crecimiento es Dios. Yo les digo, en el caso de ustedes, miren qué tremendo lo que yo voy a decir, no lo voy a grabar, a la puerta de la casa, a tocar la puerta, a decir, yo ni lo conocía. Los que lo conocen, está hablando el pastor Yoli. Llegó, yo ni lo conocía y a mí me pareció sospechoso cuando llega un hombre a preguntar por mi mamá. Dije yo, ok. Mira, está tu mamá, me dice. ¿Qué desea? Le dije yo. Pues yo dije, no es normal, ¿no? Es que mira, vete que vengo a invitarla a un discipulado. Y yo le dije, mami, la voy con un señor que es un discipulado. Así me dice. Y dice que no, le dije. Se fue, pero en mí quedó el aquello de, yo quiero ir. Y yo le dije, mami, ¿dónde es? Porque yo además no lo conocía. Ella me explicó y me fui. Eso pasó hace 19 años. De un hombre que llegó a la casa a tocar, a buscar a mi mamá, a invitarla a un discipulado. Y lo digo sin orgullo ni nada de eso, pero miren, de esa tocadita de puerta salió un pastor. ¿Qué más podrá salir si yo voy a tocar una puerta? Los perros, pastor, los perros. ¿Será que no puedo alcanzar yo algo al ir a tocar una puerta? Te los aseguro que sí, mis amados. Yo bendigo a esta persona, pero es Jesús Adrián Romero. Pero él dice, yo no sé si habrán escuchado ustedes su testimonio, él dice de que de dónde empezó el ministerio de ellos, de un jovencito, dice él, que llegó a tocar la puerta para lo mismo, para invitarlos a un estudio bíblico. Y la mamá dice que nadie sabía nada, pero que la mamá estaba padeciendo, creo que 3 o 7 meses, no recuerdo bien. El asunto es que la mamá de ellos tenía cáncer. Ella fue a las reuniones bíblicas que se hacían en una casa, el Señor la sanó después de 3 meses de estar asistiendo, y de ahí salieron los ministerios en los cuales dice él en su testimonio, conjuntamente mi ministerio, dice él, con el ministerio de mis hermanos, hemos alcanzado a miles de personas. ¿Y de dónde salió ese ministerio? De un jovencito que llegó a tocar la puerta. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que sí tenemos tiempo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Dedicarme. Hoy, repito, al finalizar vamos a hacer algo muy importante con estos tratados. Y espero yo en el amor del Señor, mis amados hermanos, porque miren, yo lo sé, de que ustedes y yo tenemos la necesidad de hablarle a la gente de Cristo. ¿Sí o no? De decirle, por ejemplo, Dios te bendiga. Tenemos tal vez gente en nuestro corazón que nos gustaría, ojo, claro, que no sean de Benecer, ¿verdad? Que estén acá, ¿o no? ¿Sí o no, mis amados hermanos? ¿Qué hay que hacer? Evangelizarlos, invitarlos, insistir, y en su tiempo, yo se los aseguro, lo vamos a lograr. Tal vez no aquí, o sea, que vengan acá, pero que vayan a otro lado, que se acerquen a Cristo, mis amados hermanos.
Pero lo que ustedes y yo tenemos que hacer, vuelvo a la carga y dije que no me iba a detener aquí, ¿verdad? Pero ya no me crean, ¿no? Es dedicar un tiempecito. Dedicar un tiempecito. ¿A qué? A darle un tratado. Miren, aquí hubo una familia que ellos nos contaron en su momento que creo, si no estoy mal, que fue la primera familia, creo que nosotros tuvimos. Ya no está también. Pero en su momento nos dijeron de que ellos tenían una gran necesidad y que se pusieron a buscar en Facebook una iglesia aquí en Grecia y les apareció la nuestra. Ahí estaba el número de teléfono, nos llamaron y agarramos, está por ahí arriba, hermano. Pequeñas cosas, ¿cómo puedo evangelizar? Compartan las prédicas, publiquen los estados, no sé si tendrán la imagen de esto, yo se lo, ¿sí? Entonces mandala, coloquemos en los estados, más de alguien, mis amigos. Siempre hay gente que mira nuestros estados. A mí no me gusta ver los estados casi que de nadie, pero sí me gusta que miren los míos. Ahí me meto a ver solo para ver cuánto lo han visto. Entonces, ¿será que no podemos alcanzar a alguien con un estado? Compartiendo una prédica, mandándole a alguien algo. A mí me ha pasado varias veces, me imagino que también les ha de haber pasado a ustedes, en los que uno tiene un sentir y le manda una cita bíblica a alguien y la persona nos responde, gracias, era lo que necesitaba. A mí me ha pasado constantemente. ¿Qué puedo perder yo en mandar un mensajito? Pues todo es de que ustedes y yo, ahora sí lo hagamos, voy a dedicar un tiempo. Como les digo, yo sé que nos pasa también, lamentablemente. Veía solo lo vi, la miniatura de un video de YouTube que decía ahí, deja el celular y enciérrate con Cristo. Era una prédica como de 1:30, pero así decía. Entonces, ok, voy a agarrar el celular, pero tal vez antes de ponerme a hacer lo que normalmente me pongo a hacer, ¿por qué no mando una bendición? Un mensajito, un Dios te bendiga, una palabra, un video. Mejor si es del pastor William o la pastora. Mejor si es de su propia casa, mis amados hermanos. Amén. Para que conozcan el ministerio y pues con esas pequeñas cosas, ustedes y yo nos dediquemos y hagamos evangelismo. Voy a leer nada más, excepto algunas que sí quiero mencionar. Dice, anuncia las buenas noticias de salvación. El que está en verde dice, debes trabajar duro para contar las buenas noticias. Realiza la función de evangelizador, esfuérzate en la propagación del evangelio, hacer el trabajo de un misionero, trabaja en la extensión del mensaje de salvación, dedícate a contar las buenas noticias, predica el evangelio, desempeña el oficio de evangelista, haz la obra del evangelio. Este lo voy a dejar para el último, el que está en verde. Anuncia siempre la buena noticia. Haz el trabajo que un proclamador de las buenas nuevas debe hacer. Esto significa estar en deuda. O sea, ustedes y yo, si no evangelizamos, estamos en deuda. Cumple la tarea de evangelista. Continúen predicando constantemente el evangelio. Mantener vivo el mensaje. Y leo uno de los que está en verde, que está en medio, dice: haz obra de evangelista. Tu ministerio completa. Y hasta abajo en verde yo escribí: sin evangelismo nuestros ministerios están incompletos. Ayer yo decía ahí en la grabación que se hizo con los pastores de esto mismo, que si ustedes y yo, mis amados hermanos, no evangelizamos, venimos a ser como una persona, y le digo con mucho respeto porque yo no me ufano de eso, que Dios me libre, no me estoy burlando tampoco, ¿verdad? Pero como una persona coja, que cuando ustedes y yo lo vemos, tiene sus dos piernas, pero ¿por qué es coja? Porque alguna no está completa, alguna tiene alguna debilidad, algo le falta. Pues nuestros ministerios sin evangelismo están cojos. Escuchaba el tema anterior, mis amados hermanos, en el primero estuvo el apóstol con el pastor Luis y otro pastor, y el apóstol Juan decía: nos falta, hemos dejado de hacer evangelismo. Entonces Costa Rica, comparado con otras naciones, no es un país muy grande. Amén. Y si el Señor nos trajo a cada uno de nosotros acá, creo que lo podemos conquistar. Empecemos por el lugar donde vivimos, ¿verdad?
la casa donde vivimos, que nuestra casa, mis amados hermanos, ustedes y yo tengamos la certeza de que todos los que vivimos en esa casa somos creyentes, pero de verdad. Amén. No un creyente, decía un pastor costarricense, no sé a qué se refiere, pero le hacía así. Entonces me imagino que es como a medias. No un creyente guache guache, decía. ¿Entienden ustedes eso o no? Más o menos, así, entonces sí, así le hacía el guache guache, nunca le entendí, pero le hacía así, más o menos. Amén, vean esto, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero yo pregunto, la Biblia dice, mis amados hermanos, que la fe viene por el oír. ¿Y cómo voy yo a tener fe? ¿Cómo voy yo a creer si nadie me habla, si no escucho? No se va a poder, ¿verdad? Yo decía algo el día de ayer en esta grabación, yo le decía, porque yo lo siento en mi espíritu, de que si ustedes y yo salimos a evangelizar, tal vez no tanto ir a tocar puertas, pero si empezamos a hacer evangelismo, la gente nos va a estar esperando. La gente le va a decir, mire, lo que usted me dijo es exactamente lo que estoy pasando, lo que he estado esperando, muchas gracias. Pero la Biblia dice, lamentablemente, que si ustedes y yo no hablamos, ¿qué dice? Entonces, ¿quiénes lo harán? ¿Las piedras? Y yo no sé si alguna vez no voy a grabarlo para esa obra. Fuéramos muchos, y no muchos en relación a qué montón somos acá, sino muchos para el reino del Señor. Entonces, mis amados hermanos, por eso decía, perdónenme que les repita esto, conforme a sus propios deseos, dejemos en el amor del Señor, se los digo, de pensar tanto en nosotros. Empecemos a pensar un poquito más en la necesidad de la gente. Amén. Y yo les aseguro, mis amados, miren, hay gente, tal vez ustedes lo han vivido, que se queda en las congregaciones y acepta a Cristo por un plato de comida, por una bolsita de algo que uno le regale. ¿Por qué? Porque tal vez no es lo que uno les da, sino el amor del por qué me lo da, si tal vez ni me conoce. Y eso les cambia la vida. Amén. Porque, sigue diciendo acá, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también ¿para quién? Para el griego, dice esta versión. Alguna otra versión dice para el gentil, y esos gentiles somos nosotros. Alguien, mis amados hermanos, nos habló del evangelio y miren en dónde está. Entonces yo bendigo a esas personas que nos hablaron. ¿Y será que no seremos nosotros, mis amados hermanos, quienes tenemos que hablarles a otros? Amén, creo que sí, ¿verdad? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué dice? Por la fe vivirá. Vamos a avanzar. Miren pues, esta palabra, déjenme ver, si tengo todavía tiempo, pero como lo he detenido, perdón. Dice acá esta palabra en obra. Voy a regresar acá. Haz el trabajo de un evangelista. Aquí dice trabajo, alguna versión dirá obra de evangelista. Esa palabra obra, vean, pues vamos a leer nada más. Obra de evangelista significa trabajar, laborar como esfuerzo u ocupación. Acto, hacer, hecho o acción. Este me gusta, expresión práctica. La palabra obra también significa la obra de nuestra fe, que aquí se refiere al acto inicial de la conversión de volverse a Dios. Vamos a leer los dos que están hasta abajo. Artesanía, esto significa la palabra obra, resultado del trabajo de una persona. Y el último, donde está Hechos 5, 38, 39, dice que es hacer obra de evangelista con la idea de hacer una empresa. Entonces, cuando se instala una empresa, mis amados hermanos, no sé, ustedes sabrán mejor que yo esto, pero en una empresa, o sea, si se arma una empresa, ¿cuántos trabajadores mínimo deberían de haber si es una empresa?
¿Cuántos consideran ustedes mínimo? ¿Cuántos? No lo escuché. Dos. Pues, una empresa por lo menos. Pero ¿será que se puede una empresa con el fin de toda la vida dos y hasta que nos muramos? No, se puede una empresa con el fin de que prospere e ir contratando más gente. Pues esto es lo que la Biblia dice cuando le dice, es obra de evangelista. Está diciendo, hazte la idea de que es una empresa de evangelismo. ¿Y cuál sería, por así decirlo, la materia prima de esa empresa? Las almas. O sea, no vamos a estar trabajando ni jugando con almas, ¿verdad? Sino evangelizar y convertirlas, a eso me refiero. Amén. Pero vean qué dice Santiago 2, 25 y 26. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿por qué le llegó salvación a Rahab y a su casa? Porque ella recibió a dos mensajeros. O sea, ustedes y yo sabemos de que esos mensajeros iban a escudriñar, a buscar cómo estaba la ciudad de Jericó, ¿verdad? Pero ella lo recibió. Y por recibir esos dos mensajeros, y se dice claramente ahí mensajeros, entonces llevaban un mensaje y fue salva ella y toda su casa. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Ahora bien, vean lo que dice acá, con la idea de una empresa. Hechos 5:38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿El evangelismo será de Dios o será cosa de los hombres? De Dios, ¿verdad? Y dice acá, mas si esto es de Dios, no podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Voy a avanzar, voy a ir rápido, todavía tengo unos minutitos. Bueno, según este ya me pasé. Dice acá, Jueces 2:20, miren esto pues. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Les pregunto, mis amados, a ver qué me pueden responder. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? ¿O por qué creen que pasa esto? De que había una generación que conocía de Dios, pero se murió esa generación y se levantó una generación que no lo conocía. ¿A qué le atribuiríamos nosotros esto? ¿A los padres? ¿A los hijos? ¿Al tiempo? ¿Al lugar donde vivimos? ¿A qué se lo podríamos atribuir? La falta de evangelizar. Puede ser, ¿verdad? A la falta de evangelismo. Entonces, miren, yo voy a terminar ya, no crean que me voy a tardar. Ya voy a terminar. Pero vamos a poner un ejemplo como padres e hijos. Ustedes y yo, por ejemplo, ¿verdad? Salimos, tenemos que ir a hacer alguna cosa, pero no podemos llevarnos a nuestros hijos. Y le decimos, hijo, hija, hijos, yo voy a salir. Quiero que por favor hagan esto y esto. No los quiero ver en la calle. ¿Con qué esperanza se va uno? Con la esperanza, ¿verdad?, de que ellos van a hacer lo que se les dijo y que cuando uno regrese no estén en la calle. Y uno regresa. ¿Con qué esperanza regresa? Con la misma, ¿verdad?, de que hayan hecho todo lo que se les dijo y que estén en la casa. Y uno regresa y ni hicieron lo que se les dijo y están en la calle. ¿Cómo se ponen ustedes? ¿Los premiarían? ¿Qué le dirían? Ahí quédate, mi amor, ahí entra cuando querrás. Seguro, mis amados hermanos, en los tiempos de antes, de la oreja lo entran a uno en la casa. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto?
Porque yo creo que toda esperanza que ustedes y yo tenemos en nuestros hijos es esa, de que si yo la he instruido, pues va a hacer lo que yo le diga y yo me voy a ir con la convicción de que va a ser obediente y que no hace falta que yo esté para que él o ella sean obedientes. Amén. Pero, ¿y por qué se puede levantar una generación de que no conozca al Señor? Pues probablemente porque el padre o la madre no le enseñó. O seguramente porque el hijo escuchó, pero no aprendió, no entendió. Entonces aquí hay muchas cosas, mis amados hermanos, que pueden a nosotros pasarnos para que esto acontezca, de que se levante una generación que no conozca de Dios. Es tanto responsabilidad nuestra, no solamente como padres, sino como cristianos, que en mi nación, en mi colonia, en mi casa, en la cuadra donde vivo, la gente conozca a Dios. O sea, es mi privilegio presentarles al Señor. Termino con esto. Imagínense ustedes el día que ustedes se enamoraron y tal vez él o ella les dijo: mira, mi amor, vamos a tener una relación, pero eso sí, por favor, mis papás que nunca te conozcan. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? No aceptamos, dice. ¿Qué más dijeron? ¿Cómo? Raro. Imagínense, tal vez uno lo primero que quería, bueno, que me conozcan tus papás. Entonces uno cuando pasó eso, ¿qué fue lo que uno empezó a hacer? Yo me recuerdo cuando yo hablé con mis papás de la pastora, pues fue la única mujer que yo les presenté, amén, y yo les dije: yo quiero platicar con ustedes, y los llamé a los dos. Y les conté: miren, a mí ya la conocían, y le dije: me gusta, y yo pues quiero casarme con ella. ¿Y saben qué me respondió mi mamá? Gloria a Dios, me dijo, porque yo le he estado orando al Señor para que vos te cases con ella. ¿Qué más quería yo? Creo que ni necesidad tuve de pedirles permiso. De una vez me respondieron, amén. Pero hacer las cosas en lo secreto, mis amados hermanos, por lo que estamos hablando, no nos conviene. El día de mañana yo tengo la certeza, va a haber más gente acá. Y yo no sé ustedes cómo se vayan a sentir cuando ustedes vean tal vez este lado lleno y decir: pero yo los invité. O sea, el Señor me usó a mí. O sea, la gloria es para Dios. Pero la Biblia muestra que siempre por la obra que ustedes y yo hagamos, habrá galardón. Decimos amén, amén y amén. Termino, mis amados hermanos. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios.